Agradecemos que nos tome la llamada al maestro Jorge Castañeda Zavala, es investigador del Instituto Mora y doctor en Historia por el Colegio de México. Muy buenos días. Buenos días. Maestro, bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Cuéntenos, ¿realmente tiene sentido pedir disculpas a España 500, ahora sí que, pues por estos hechos ocurridos hace más de 500 años? Pues yo creo que sí tiene sentido en la vía de que estamos viviendo, no tan solo para México, sino para el mundo, un cambio en las relaciones internacionales de los países. Debe ser diferente ahora la relación internacional. Entonces no hay que tener las tradiciones pues se puede decir de manera coloquial, acartonadas, de portarse bien, de no hablar de historia, de las implicaciones sociales que ha tenido. Es más, ya muchos medios de comunicación y en las redes sociales se ha visto cómo otros países también han hecho público su perdón ante agravios ante otras naciones, y creo que el caso de México es pertinente. Claro, ¿qué implica esta forma de solicitud, sobre todo en la relación con España y el Vaticano? Implica que son dos referentes, por lo menos para la cultura mexicana, de alto relieve, aunque de implicaciones internacionales menores para ciertas cosas en los asuntos geopolíticos, pero en la cultura mexicana siempre la figura de España, la figura de la Iglesia Católica son determinantes para la propia formación de esta cultura y en especial que sí hay, vamos a decir, resabios a favor y en contra de posturas, y lo hemos visto en los medios de comunicación, y es bueno que se ventilen, que no se queden como pareciera ser que muchas veces se ocultan estos resabios, estos rencores, a favor o en contra, en cualquier posición. Claro. Maestro, se ha argumentado que algunos países han ofrecido disculpas por acciones históricas del pasado. ¿Por qué se hace esto y qué significado tiene en el contexto internacional? Mire, la mayoría de los países que han ofrecido disculpas han sido potencias relevantes. Alemania, el propio Canadá, ¿no? Por poner otro ejemplo, o hasta Francia, ¿no? Claro. Por la guerra de Argelia. Y son hechos que socialmente han sido condenados tanto en el momento que sucedieron como a lo largo de la historia, ya al saber detalles y las implicaciones y derivaciones que ello tuvo. Aquí lleva más largo aliento, son 500 años. Sí. No son hechos que hayan sucedido en el siglo XX o fines del siglo XIX. Son hechos de hace 500 años que conformaron el propio sistema mundo capitalista de hoy. Ese es el punto central para mí, que es la propia cuestionamiento de cómo se formó el mundo hoy en su, como le llaman, la globalidad. La globalidad que se empezó desde el siglo XV, fines del siglo XV, en 1492 en específico, y esa globalidad es la que está cuestionada, que se fundó a sangre y espada y con cruz, ¿no? El mundo de hoy está formado así, con sudor y sangre, diría Carlos Marx, dirían otros autores, y que eso es lo que ejemplifica por lo menos que fue en América Latina, en el Caribe y el virreinato de la Nueva España, que fueron el centro de grandes centros de impulsores del capitalismo actual. Claro. Maestro, muy buenos días, los saluda Alejandro Alfaro. Sí. Maestro, me gustaría que nos compartiera, hay versiones también que mencionaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace este tipo de solicitud con el objetivo de hermanar ambas naciones. Se ve como una oportunidad de hacer justicia a nuestros pueblos indígenas. ¿Esta lectura podría ser correcta? En parte sí. En parte sí. En política interna y en política internacional, las cosas siempre van, vamos a decirlo de nuevo coloquial, por pasos, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? Es difícil la situación de un gobierno
ante sus pueblos originarios, como es en México, ¿no? Pero el asunto práctico, real, es que es de los asuntos con los pueblos originarios en el pasado y en el presente. Es una vía para ellos, y hermanar a otras naciones con lo que sucede en el país es difícil, pero sí es vamos a decir, es una vía, es uno de tantos caminos que se pueden usar. Y en esta política interna que menciona, ¿qué tuvo que haber considerado nuestro país para hacer esta solicitud prácticamente semanas después de que nos visitara aquí en nuestro país el presidente español Pedro Sánchez, e incluso le entregara esta acta de nacimiento como regalo a nuestro presidente? Pues el gobierno actual sí hizo cosas desde el primer momento, ¿no? Quiso encontrar vías de enlace con los pueblos originarios, los mismos hechos, ceremonias o mítines donde estuvieron representantes de alguna de las corrientes de los pueblos originarios, le dieron bastón de mando. Eso de política interna desde ahí empezó. Sí, desde ahí, claro que falta con los sectores, los grupos de pueblos originarios que no están de acuerdo con él, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros. Ahí es donde se debería de haber hecho, creo yo, mayores esfuerzos antes de pasar al nivel internacional. Si lo hizo, llegó este señor de España, se le dio representante de gobierno, se le comunicó como se dice de antemano lo que se iba a hacer después, pero son medidas protocolarias. Los hechos son más reales lo que terminó al final. Un contundente no de parte de la oficina del rey de España, que es el jefe de Estado, ¿sí? A quien se le dirigió, y fue fulminante, no esperó ni gran tiempo, ¿no? Es decir, la situación para ellos, no cabe que un pueblo o que un país menor, no una potencia, solicite un perdón. Ellos todavía, por lo menos en la jefatura de Estado y el gobierno, piensan que, o podrían entenderse, que tienen todavía el ideario de la madre España y sus otras colonias. Esta es una de tantas visiones. Claro. Maestro, entonces ¿se podría estar poniendo en riesgo los lazos diplomáticos y de amistad entre España y el Vaticano? No, de ningún modo. Los lazos son materiales. Las inversiones españolas en México y en América Latina son de alto calibre. Aquí las inversiones españolas es donde más, uno de los lugares donde mayores beneficios obtienen. Claro. Y no por controversias de este tipo no tiene gran significativo. Claro. Con el gobierno del Vaticano, con el Estado del Vaticano, mucho menos. La mayoría del pueblo es católico y no va a dejar de serlo por un incidente de este tipo, ni mucho menos. Claro, maestro, ya el Papa Francisco ha declinado la invitación a nuestro país a visitarlo en el 2021. ¿Qué podemos esperar de la Iglesia Católica y el Vaticano con respecto a estas solicitudes de disculpas? Pues es una forma de responder no. ¿No? Es una forma, un eufemismo para no dar de frente, al igual que como lo hizo el rey de España, ¿no? Y pues yo creo que parecía ser un torbellino que va a pasar, ¿no? Claro. No, un torbellino mediático más que de resultados prácticos reales, y yo creo que hasta ahí va a terminar. El asunto es de que en los ámbitos de las grandes esferas de la política internacional, en la esfera de la cultura nacional, creo que sí es importante y va a tener su significado y va a marcar. No es lo mismo tener el agravio o el rencor o cualquier otro sentimiento que se tenga a decir que yo me acerqué. Sí. Es decir, como supuestamente lo hace el gobierno mexicano, a que pidan perdón, y que de manera grosera y drástica el rey de España ha dicho no, las cosas no se pueden juzgar al presente, como que no. Por eso es la historia, para juzgar las cosas desde el presente. Claro.
Jorge Castañeda Zavala, investigador del Instituto Mora y doctor en Historia por el Colmex, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por conversar de este tema que causó muchísima polémica y que pues gracias por aclararnos y hablar un poco más de ello.